Bonjour, bonjour, bienvenue à cette cours de français. On va continuer avec l'aprendizaje de cette semana. Bueno, bienvenido. Vamos a continuar con esta semana y aprendiendo más sobre la cuestión del idioma francés. Y por supuesto, no puede faltar la lectura de nuestro versículo de la semana en francés, que en este caso es siempre de Mateo, que nos corresponde el 6:4. Mateo 6:4. Y les recuerdo nuevamente que el compartir y el aprender un poquito más de vocabulario con la Biblia no tiene ningún fin religioso, sino que únicamente el objetivo es que también puedan ver que en este libro podemos aprender idiomas, en este caso. ¿Ok? Vamos entonces a la lectura. Dice acá, es la de Mateo 6:4. Vamos a leerla en español, Mateo 6:4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Reina Valera 1960. Y luego tenemos también en inglés y en francés. Hay que recordar que se les comparte así, por lo que ya les he mencionado en otras ocasiones, que algunos estudiantes están pues llevando ambas materias al mismo tiempo, paralelamente, inglés y francés. Los que estudian inglés con portugués o los que estudian francés con alemán, por ejemplo, se les comparte en esos dos idiomas, ¿verdad? Sí. Así es que tenemos aquí en francés, que sería Mathieu 6:4. Así, il fait que c'est d'un reste secret et de ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Bible en français courant. Matthieu 6:4. Así, il fait que c'est d'un reste secret et de ton Père qui voit ce que tu fais en secret te recompensera. Bible en français courant. Recuerden que para el día viernes está el reto donde todos tienen que leer, por supuesto, decir el versículo de la semana completamente en francés en este caso. Así es que tenemos que irlo practicando. Ese reto está para todos los viernes. Cada viernes decimos el versículo, pero en el idioma que estamos estudiando. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién quiere participar con la lectura? ¿Ah? Lo voy a volver a decir. Que lo repita. Ok, así il fait que c'est dans le secret et Dieu ton Père qui voit ce que tu fais en secret te recompensera. Vamos entonces por acá. A ver, hola Berenice, bienvenue. Hola, Bienvenue. A ver, a ver. Vamos. A ver. Ok, vamos a ir poniendo aquí sus asistencias. Muy bien. Va. Faltan todavía, ¿no? Hay unos que dicen que están enfermitos. Hay que seguirse cuidando para no enfermarse. Bueno, que con tanta enfermedad a la orden es bien fácil, ¿no? Vaya, vamos a ver. Ok, vamos entonces a continuar con nuestro tema, con el tema que hemos estado viendo, que es lo de le verbe être et le verbe avoir. Ok, vamos a continuar con eso, que es el verbo être y el verbo avoir. Ok, el verbe être y el verbe avoir. Permítame, por favor, un momentito, permítame. Ok, muchas gracias, gracias por la espera. Vaya, dice, vamos a continuar con el tema de être et avoir, el verbo être et avoir en francés, en el presente del indicativo. Cuando hablamos de presente del indicativo, es como si estuviésemos diciendo simple present en inglés, ok, presente simple. Entonces, es esa estructura. Pero, las características que ya vimos del verbo être y del verbo avoir,
es precisamente que, a ver, vamos a poner por acá, espérenme. Acá. El verbo être et avoir tiene una característica especial en francés y es que se conjuga de manera diferente dependiendo del pronombre con el que lo vayamos a utilizar. Así, por ejemplo, y para recordar, el verbo, la conjugación del verbo être con el pronombre je es el suis. El je es como el yo, ¿no? Ese es el yo en francés. Entonces sería acá. Je suis, tu es, acá, tu es. Il, el y on es con e, acá. Por eso vemos que hay una sola rayita. Y il, el y on van para acá. No me agarró el color rojo. Miren, ahorita sí. Il, el y on son para acá. Il, el y on. Le, ele, one. Luego con el nous decimos sommes, nous sommes. Con el vous es vous êtes. Solamente que este etes lleva circunflex de los 5 acentos que mencionábamos, pero acá no se lo puedo poner, pero le puedo poner el acento que es también parecido, el acento out, el acento agudo. Luego tenemos ils y els, que sería son. ¿Ok? Esta es la conjugación del verbo être con los pronombres. Entonces, me escribían bueno, el día de ayer alguien que no le había quedado claro porque es que se conjugaba de manera diferente con cada uno de los pronombres. Entonces, por eso es que hemos comenzado ahora con este otro ejercicio, porque se acuerdan, estábamos trabajando el día martes con otro, ¿no? Pero era nada más para explicar acá. El verbo avoir, que sería del verbo tener o del verbo haber, igualmente que con el verbo être, se conjuga de manera diferente dependiendo del pronombre con el que se esté utilizando. Y así, por ejemplo, es con el pronombre je, vamos a decir así, Pero acá sucede algo que también me preguntaron. ¿Por qué razones que acá le poníamos, se ponía J y luego el apóstrofe? Ah, porque resulta que en francés, cuando tenemos una palabra, puede ser un pronombre, puede ser un nombre o un artículo que vaya al inicio de la oración o de la expresión que estamos escribiendo o diciendo y finaliza en vocal, como en el caso de je. Y resulta que la siguiente palabra que va después, que puede ser un verbo, un adjetivo, un nombre, también inicia con vocal. Entonces tenemos que eliminar la vocal de la primera palabra, que en este caso es el pronombre, el nombre o el artículo. Pero acá es el pronombre, ¿no? Que es el sujeto, que es je. Entonces, en francés tenemos que hacer esto cada vez que tengamos este tipo de situaciones y le ponemos el apóstrofe. Eliminamos una vocal del pronombre, del artículo o del nombre y le ponemos apóstrofe. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, miren, acá se va a escribir así, de este modo. Aquí, ¿no? Aquí lo vamos a escribir así, que sería así, ¿ven? Je. Pero, ¿qué pasa cuando llevamos con tu? La conjugación del verbo avoir con tu es a. Y aquí no vamos a hacer lo de la conjugación. Me dijeron que por eso lo confundía. Porque acá no se hace lo mismo que arriba. No se le pone el apóstrofe. Tampoco aquí se le pone el apóstrofe, ni en esto se le pone apóstrofe. Sí. ¿Por qué razón? Ok. Porque aquí también tiene que ver la parte de la aliación. ¿Qué es la aliación? Aquí la aliación tiene que ver con la unión de los unidos o en este caso de las letras. Pero también resulta que hay expresiones
y esta es la excepción de hacer liación, de hacer unión. O poner apóstrofe y hacer las uniones. Porque, por ejemplo, acá no es lo mismo decir tu as a decir acá. Déjà, déjà, déjà. ¿Ok? Sin embargo, esta expresión así, T apóstrofe AS, sí la van a encontrar ustedes en francés, pero es muy poco común porque pertenece a la parte del francés informal. Recuerden que les he dicho en otras ocasiones que idioma francés es como el inglés, que tiene slam, que hay formalidades y hay informalidades en el idioma. Entonces, acá, en este caso, sí pueden encontrar así, déjà, déjà. Sin embargo, lo más correcto o lo más común es decir tu as y hacemos esa pausa, ¿ok? Luego viene la otra que es il a, el a, on a. Igualmente que con el verbo être, aquí, ¿ves? Estas tres se utilizan con la misma forma verbal del verbo avoir. Luego tenemos en la otra que son nous avons, vous savez, y luego dice ils sont, elles ont. Acá. Ils ont, elles ont. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. ¿Ok? Bien. Igualmente acá, perdón, en esta otra parte de acá del verbo être, cuando lo utilizamos con el tú, no vamos a hacer la unión por medio de apóstrofe, porque igualmente no es lo mismo decir acá, miren, decir esta de así, tes, a decir tu tes, tu es. Igualmente que con acá, sí lo van a ver en alguna ocasión, pero este pertenece al francés informal, al francés que le llamamos familiar, ¿ok? Que en algún momento del curso que ustedes han tomado, vamos a ver los tres tipos de francés. Por supuesto, todo es de a poco, ¿no? Ir avanzando de a poco. Ok, entonces tenemos por acá lo siguiente. A ver, permítanme. Es esto. Ok, ¿vous avez des questions? ¿Tienen preguntas? ¿Vous avez des questions? C'est clair. C'est clair, ce n'est pas des questions. Ok, muy bien. Vamos entonces ahora por acá, miren. Tenemos esto. Vamos a ver por acá. Y tenemos esto que es con lo que estábamos trabajando en la otra clase. Y acá trabajamos con esto. Ahora vamos con esta parte de acá. Espérense, en rojo no. Vamos a ponerlo así en blanquito. Ok. Acá nos pedía que el verbo être lo coloreáramos en jaune. ¿Qué es color jaune? Es amarillo. Y que el verbo avoir lo hiciéramos en color bleu. ¿Cómo así? Bueno, las oraciones que están en color, que tienen el verbo être, las coloreamos en color jaune, en amarillo. Y las oraciones que tienen el verbo avoir en color bleu. Pero no solo eso, sino que también sacamos vocabulario. Recuerden que ir aprendiendo vocabulario es esencial para podernos ir comunicando mejor, para poder ir aprendiendo más. Y luego tenemos acá la primera oración que dice, nous avons une surprise pour tú. En esta oración, ¿qué tipo de verbo encontramos? Être, avoir. Nous avons une surprise pour toi. Ajá. Es muy posible. De hecho,
Être, dicen être, no, es el verbo avoir. Miren, nous avons, del verbo avoir. Entonces lo vamos a dejar ir en color azul, ¿ok? Que sería, acá está el verbo. ¿Y qué dice la oración? Dice, nosotros tenemos una sorpresa para vos. ¿Cómo que para vos? Acá, ¿ve? Toi es viene del pronombre to, pero es el informal. Es cuando en español decimos vos, ¿ok? Vos con S, porque si lo ponemos con Z, es de voz, de la voice. Entonces es toi de voz. Yo creo que es la única palabra nueva que estaría en esa oración. Ya de ahí las otras, si no las hemos visto, pues es bastante fácil inferir qué significan. Veamos la otra. Dice, les écules sont des animaux très mignons. Les écules sont des animaux très mignons. A ver, ¿qué tiene esta oración? Être ou avoir. Mm, creo que être. Correcto, tiene être. Se me fue en rojo. Es John. Tiene être. Uy, esto es anaranjado. Ups, ¿dónde está el amarillo? Aquí. Correcto, es être. ¿Por qué razón? Aquí está el verbo être, ¿ve? Sont, sont, en este caso, sont. Nous sommes, ok, ils sont, perdón, ils sont, elles sont. Y aquí estamos hablando de les écules. Esta sí sería una palabra nueva, definitivamente. Y se refiere a las ardillas. Écu, les écules, vamos a poner acá en plural, les écules, que son las ardillas. ¿Okay? ¿Qué dice de las ardillas? Las ardillas son animales muy simpáticos, miñón, simpáticos. Bueno, pues eso dice el ejemplo, no vaya usted a saber si es cierto, porque dan cosita cuando se le quedan viendo a uno directamente. Y eso sin animé significa animales. Luego tenemos en la otra que es niño. Acá, niño. Esto es simpático. Ok, simpático, bonito. También lo vamos a encontrar con la traducción de gracioso. Ok, très mignon. Lo más común es encontrarlo como gracioso, la traducción. Ok, pero también están esos otros. Esas otras traducciones. Veamos la siguiente. En la siguiente dice, le soir, mes parents ont des invites. Ce soir, mes parents ont des invites. ¿Qué verbo tiene en este caso esta eh, esta oración? Avoir. Dice que tiene el verbo avoir, correcto. Vamos entonces a ver, aquí está el verbo avoir, ¿ve? Este es el verbo avoir, que sería on. Por lo tanto, se va a ir en bleu, ¿ok? Bleu. ¿Y qué dice la oración? Esta noche mis papás tienen invitados. Esta noche mis papás tienen invitados. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerles por acá la traducción que sería casi toda, ¿no? Ce soir, esta noche, como tonight, ¿ok? Esta noche, me es míos, míos o mis. Y, bueno, invité, yo creo que se sobreentiende, ¿no? ¿Por qué razón yo les digo que algunas palabras no las vamos a poner precisamente para que vayamos acostumbrándonos a aprendernos los significados de algunos vocabularios, para no tenerlo que traducir siempre todo, sino que irlo aprendiendo, ¿ok? Que poner las traducciones es bueno, sí, pero no siempre, ¿ok? Porque si no, no nos acostumbramos en sí al idioma. Luego dice la otra, je suis très content de te voir. ¿En qué verbo tiene en este caso esta oración?
Être. Ok. Tiene el verbo être. Y luego acá, veamos, se me escondió. Aquí está, el amarillo, el jaune. ¿Ve? Je suis très content de te voir. Y tenemos entonces acá este. El, perdón, aquí está el suis, que es del verbo être, que del verbo être. Entonces, veamos acá y vamos a hacerle aquí. ¿Qué quiere decir la oración? Yo estoy muy contenta de verte. De verte. Estoy muy contenta o contento de verte. En este caso es contento. ¿Por qué razón es contento? Porque dice content y termina en la consonante T. Vamos a ver y vamos a ponerlo por acá. Miren. Content. ¿A qué me refiero con eso? Si terminase así como contente con una E al final, estamos hablando del verbo, del adjetivo, perdón, contento, pero en femenino, que es cuando lo dice una mujer. Eso también tenemos que tenerlo muy presente. Resulta que en francés se utiliza muchísimo el género, el número, todo se va dando con género y con número. Los adjetivos cambian, los nombres de las profesiones cambian de masculino a femenino, agregándoles una S, una ES, diferentes palabras adicionales para que se hagan la forma femenina de esa profesión o de ese adjetivo o de ese nombre. En este caso igual, content, que sería contenta, contenta, y content, pero con T nada más, contento. Entonces, se dice igual, se pronuncia igual, pero se escribe un tanto diferente y la E ya cambia todo. Luego, voir, verte, mirarte. ¿Ok? Eso significa. Luego vamos con la siguiente. Vous êtes vraiment trop bavards. ¿Qué oración? Uy, espérense, aquí me equivoqué, le puse azul. No. ¿Qué verbo contienen en este caso esta oración? Vous êtes vraiment du bavards. ¿Ah? ¿Qué tiene? ¿Verbo être o verbo avoir? Être o avoir. A ver. ¿No? Agua. El verbo avoir, dicen. Los demás me quedaron dormidos. No. Être. Être. Ok, muy bien. Es del verbo être. A ver, aquí tengo, me acaba de caer un mensajito. Ya lo voy a ver. Dice acá, vous êtes vraiment trop bavards. Ok, aquí tenemos varias palabras, pero entre ellas, quizás la más interesante es la de bavards, ¿no? Porque no se entiende así fácilmente. Son de esas palabras que sí necesitan traducción y pueden significar, por ejemplo, cuando alguien es muy hablador, que no para de hablar de sí mismo o de de otras cosas que tienen que ver con lo bien que hace algo. O a veces dicen que cuando mucho habla una persona, le está dando mentira. Es un charlatán, decimos, ¿ok? Entonces, bavard lo van a encontrar ustedes como con la traducción hablador, también cuando decimos mentiroso y también charlatán, así, engañador, que esas serían las traducciones
posibles con la que ustedes encontrarían esta expresión, este adjetivo, ¿ok? Así que las vamos a poner todas. Hablador, charlatán, mentiroso. Pero dice ustedes. Ustedes son realmente muy habladores, muy mentirosos o muy charlatanes. Aquí porque habla de vous. Miren, lo utiliza con vous en este caso. El adjetivo con vous. Vamos a ponerlo por acá. Ok. Luego, vraiment es verdaderamente. Trustfully. Vraiment. Acá. Vraiment. Verdaderamente. Ok. Verdaderamente. A ver. Vamos a ver. Être me habían puesto aquí. Sí, Mario. Muy bien. Y vamos con la siguiente. Miren, dice, avec ce chapeau, tu es très drôle. Avec ce chapeau, tu es très drôle. Avec ce chapeau, tu es très drôle. Être. Es del verbo être. Es del verbo être. Muy bien. Vamos entonces acá a ver. Vamos a poner que es con Jean. Muy bien, es del verbo être también. Y acá, aquí está el verbo être. En este caso era este. Y aquí es, avec ce chapeau, tu es très drôle. Dice, con ese sombrero tú estás muy simpático, bonito, guapo. ¿Ok? Eso significaría. Y vamos a ponerle aquí. Lo siguiente. Vamos acá. Ya no me cabe otra palabra. La vamos a escribir aquí. Sí, creo que todavía me cabe y la hacer más chiquito. Roll, el circunflejo no se le puede hacer, pero ustedes ya saben ahí que lleva. Divertido. Bien, bien. Ahí tenemos entonces, en este caso, estas serían, al igual que la vez pasada, también se la voy a mandar esa captura, no sé si la anterior se las mandé, pero en todo caso también les mando lo de la clase, ¿ok? ¿Vous avez des questions, c'est clair? ¿Tienen preguntas o está claro? ¿Vous avez des questions? No, c'est clair. C'est clair, ok, merci. On va finir ici. Je vais dire à tous merci por ton atención y participación. Recuerden siempre practicar, no quieran correr antes de comenzar a caminar. Estamos gateando todavía con el idioma francés. No querramos correr, no, hay que ir paso a pasito. Quizás algunas cosas van a sentir que las repetimos, pero es necesario muchas veces. Si alguien tiene una duda y me dicen entre semana, miren, no entendí esto, ok, yo lo explico nuevamente en la siguiente clase. Ustedes me pueden escribir con todísima seguridad que yo lo volveré a explicar. Pues el objetivo no es ir pasando los módulos solo porque ya es el tiempo de pasarlos y ya estuvo. ¿Qué tal si los pasa y no, el conocimiento no lo adquirió como debería de ser? Ese no es el objetivo, sino que realmente que vayan aprendiendo y que sus habilidades
de escucha, de habla, de lectura, de escritura, y la principal, que es la comunicativa, donde casi nadie, donde casi ninguna institución se preocupa es en la parte comunicativa, en esa habilidad donde podemos ser capaces de entender a los demás, darnos a entender, esa parte es fundamental, ¿ok? Bien, nos escuchamos primero Dios el día de mañana. Merci, que se te dio avec vous, benedictions, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.